fin llegó, podríamos decir que ya estamos en primavera, en este caso estamos en 20 de septiembre, falta un día nada más, pero si estás viendo este video seguramente ya lo estés viendo en primavera o ahí nomás. Y es este momento donde lo podemos comparar como si fuese una montaña rusa, que venimos durante el otoño, ahí empezando a subir el invierno, trabajando despacito, pero sabemos lo que se viene. Y estamos justamente en ese momento de abundancia donde todo está a punto de descontrolarse, donde no nos alcanzan las horas, los días a veces para hacer todo lo que hay que hacer. Y me refiero a toda aquella persona que tiene una huerta, que tiene gallinas, que tiene frutales, que tiene un jardín, ¿por qué no? Esos momentos donde de repente empieza a crecer el césped, el pasto constantemente y hay que mantenerlo a la altura que ustedes deseen, los arbustos, las flores, las abejas. Es como una abundancia enorme y al mismo tiempo también una abundancia de plagas que hay que tener en cuenta. En mi caso, en este momento, estoy con el control de los caracoles, que bueno, acá es una especie que no es nativa, que es invasora y que se reproduce muchísimo porque no tienen depredadores. Afortunadamente tengo otra especie exótica que son las gallinas, que les encantan los caracoles, y acá tengo un montón, ahora se los muestro y los estuve juntando ayer a la noche. Lo bueno también de los caracoles es que tienen su caparazón duro y eso les ayuda mucho también a las gallinas por el tema del calcio, justamente de la cáscara de los huevos, porque justamente es carbonato de calcio. Y la gallina tiene un manejo de lo que es el calcio que es espectacular, ¿no? O sea, son animales especializados justamente en este tema. Pero hablando de primavera, les quería compartir un poco cómo viene esta explosión en nuestro caso. Y gran parte de las estrellas se las lleva nuestro palto, que este año creo que ha duplicado la cantidad de flores que nos brindó el año pasado y nos tiene re contentos porque ahí, como pueden ver, todas las ramas tienen flores. Este es el palto, el aguacate del truco del caño, del entrenamiento de raíz. Como saben, yo siempre lo dejo ahí para que quede testimonial. Este es el mismo arbolito que salió en el video allá en el 2019 y que mucha gente me está comentando, incluso en los comentarios de ese video, que muchos de esos arbolitos ya están dando fruto y con mucho agradecimiento. Bueno, buenísimo, de nada, fue con mucho amor y mucho cariño. Y los otros dos que tenemos, este que está acá y ese que está allá, también están con flor, aunque un poquitito menos, no tanto como este que está acá, pero ya tenemos bastantes flores. Ahora se las voy a ir buscando. Acá, por ejemplo, como pueden ver, ahí tenemos bastantes flores, allá arriba también, y en el de allá también. Entonces es un punto, como dije, donde empiezan a suceder muchas cosas. Por ejemplo, en este caso de los paltos, un apicultor local nos va a traer un pequeño núcleo de abejas justamente para ayudar con la polinización. Y uno como que de repente es esto, estás trabajando en 1000 proyectos al mismo tiempo. Este es el momento, por ejemplo, de los hongos también y de que ya tendríamos que tener los plantines de huerta, que ahora se los voy a mostrar, están todos en el invernadero, y el espacio de cultivo al menos casi listo para poder empezar a cultivar. Hay gente que estará más al sur en mi país que todavía está un poquitito más demorada, es entendible por el tema del clima, y hay gente más en el norte que ya está absolutamente con todos sus cultivos en tierra y tiene que ver justamente con esto de las dificultades justamente o los desafíos que cada uno tiene dentro de su proyecto. Como yo les compartí, en mi caso en este momento son los caracoles, que es algo manejable, es salir de noche, juntarlos y dárselo de comer a las gallinas, o soltarlos en algún lugar donde no perjudiquen justamente a tus cultivos, pero realmente no pasa de eso. Bueno, como ven, yo tengo especialistas en caracoles, así que soltamos ahí y listo. Y les gustan. No les gustan las babosas, pero los caracoles sí es algo que les apetece bastante y es una buena manera de controlarlos. Hay otra opción muy interesante también, que esa vendría a ser como los robots automáticos estos de limpieza que están muy de moda, y son los patos, los Indian Runner,
que se especializa justamente en babosas y caracoles y están todo el día buscando justamente estos animalitos. Acá en Argentina no conozco. Si ustedes saben o tienen el dato de alguien que tenga estas hermosas aves, me avisa porque me encantaría poder tener una parejita acá para tenerlas sueltas directamente en el jardín, porque son especies que no estarían consumiendo las plantas de la huerta. O sea, no se están metiendo con las acelgas, con las lechugas, con las remolachas, con los tomates, ni nada de eso. Aunque sí tengo que decir que Emilia Hasseliff, una de mis maestras de horticultura, creadora del método sinérgico en su momento, decía que lamentablemente sus patos habían desarrollado un leve gusto por las hortalizas, pero principalmente buscan eso, babosas y caracoles. Y quizás eso se dio justamente a que ella en ese momento tenía pocas babosas y caracoles. Entiendo que es un pato originario de la zona de Gran Bretaña, pero que él, por alguna razón le dicen Indian Runner. ¿Y qué sucede? Durante la primavera es que tenemos estos actos de abundancia que se manifiestan en nuestro caso con huevos. De hecho, ahora estamos teniendo a todas las gallinitas poniendo huevo y acá están. Ahora se quedan calladas porque entró un intruso. Y ahí tenemos... ¿Qué pasó? ¿No estaban gritando recién ustedes? Esta es Esperanza. Y es como siempre con esa actitud. ¿Qué pasa, Esperanza? Es imposible agarrar a esta gallina, pero al menos cuando está acá la puedo tocar. Bueno, y ahí tenemos una que está poniendo acá abajo. Ahora, con respecto a las gallinas, tuvimos abundancia de huevo durante todo el invierno y en primavera. De hecho, hasta puede ser que tenga un poco menos de huevo porque estas gallinitas van a empezar a ponerse cluecas. Justamente es cuando deciden sentarse arriba de los huevos para poder tener pollitos. Entonces es ese momento donde quizás en la mejor época justamente para poder recolectar los huevos es cuando menos huevos puedo llegar a tener justamente por este motivo. Y es entendible que después en el verano baje por el calor excesivo y hay un momento donde ellas cambian las plumas donde naturalmente también baja la postura. Pero este invierno fue realmente impresionante. Ya les fui mostrando en videos anteriores la cantidad de huevitos que estuvimos recolectando. Así que uno de los ciclos de abundancia es justamente el de los huevos. Y en este caso, y lo que es mi proyecto de mini granja, es uno de esos elementos de los cuales no me está generando ningún estrés, no me genera ninguna dificultad y me aporta un alimento alto en grasas saludables y proteínas que es muy valorado para el consumo familiar y por supuesto también para el consumo de algunos de nuestros vecinos. Y ahora quiero que aprovechemos para subir al techo vivo, para que veamos un poquitito cómo viene, porque es un momento donde se lo ve precioso. Tenemos una alerta de tormenta y de fuertes vientos, así que no está de más que suba a revisar cómo está todo. Pero miren lo que es esta crasa. Lo que me gusta justamente es que atrae muchas abejas, así que hay muchas abejas en el techo en este momento. Ahora no, porque hay mucha humedad y hace frío, así que no estarían llegando en este momento. Pero ahí podemos ver el techo vivo, está realmente precioso. Y que está justamente cerca de lo que es nuestro palto. Así que ya tengo garantizado algo atractivo para las abejas y son algunas de las plantas justamente que están en este techo. Y este es un momento justamente donde todo está creciendo. Y miren de este lado, y es cuando encontramos estos tesoros. Y tenemos esta planta, que acá le dicen manto de la Virgen, rayito de sol también, aunque puede haber alguna variación entre una y otra. Y es una planta que de a poco va colonizando justamente todo nuestro techo. Y que es un poco lo que esperamos, ¿no? Que se convierta en un techo más como ese que está allá, que es un techo de grasas y suculentas, que en este momento estamos trabajando justamente ahí abajo, que vamos a poner una claraboya, así que está todo medio en obra.
pero justamente porque ahí abajo está el baño y queremos que ingrese luz natural. Y de paso les muestro, ahí está el techo de piedritas, impecable y realmente un éxito absoluto. Entre el techo de piedritas y el techo de crasas, realmente me cuesta elegir. Es como que ambos son muy pero muy buenos. Y el que ya voy abandonando es el techo más silvestre, porque en realidad requiere un poco más de mantenimiento y suele pasar esto que de repente queda algo más como destapado, ¿ven? Pero bueno, el techo realmente en esta primavera se empieza a activar, pero también empieza a suceder esto que les dije antes, ¿no? Es como lo que sería la montaña rusa, que de repente es un techo que no te pide atención durante muchos meses y cuando llega el calor uno se piensa, debe estar regado, lo que sea. No, hay que regarlo, hay que regarlo. Entonces por eso el techo de piedritas, techo árido, techo de crasas y suculentas que requieren nada de atención son bastante más óptimos, pero el techo vivo, silvestre, con pasto, es uno de esos elementos que se suma a la montaña rusa de un elemento más en la mente que tiene que estar presente, porque si el techo se queda sin vegetación, empieza un proceso de erosión muy veloz y nos podemos quedar sin tierra. Eso expone justamente lo que son las capas de protección, la manta geotextil, hasta llegar al plástico, y es ahí donde podemos llegar a empezar a tener problemas con el techo. Pero como digo, si vamos por un techo de piedritas, un techo de crasas y suculentas, mejor todavía. En mi caso, aprendido de Martín del canal Miradas Biológicas, suelo dejar lo que son maples de huevo puesto boca abajo. En su momento le había puesto un cebo natural, o sea, alimento justamente para ellos, para los caracoles. Pero de repente también lo que vi es que una vez que empiezan a habitar el maple, durante la noche vuelven acá, aunque no tengan cebo. Es como que dejan algunos aromas, lo que sea. Así que este maple viejo realmente me ha servido muchísimo para poder ir controlando la población, que por supuesto no es exterminarlos, porque tengo en el cañaveral, tengo en las vetiver, ahí afuera, hay por todos lados. Pero sí tengo que controlar la zona justamente donde voy a cultivar los alimentos, y principalmente el invernadero. Si me llegan a ingresar en el invernadero, ahí realmente es un problema. Así que es donde más atención presto, y durante las noches empiezo con la linterna justamente a buscarlos y sacarlos del invernadero. Así que un poco lo que tengo que hacer en este momento es controlar la población, y como digo, por suerte a mis gallinas les gusta justamente comer caracoles, pero en tal caso si no es juntarlos. Tengo una vecina que los junta y se los regala a gente que tiene gallinas, y si no los puedo dejar uno en el monte, lo que sea, ¿no? Pero bueno, los caracoles acá realmente suelen meterse bastante, y ahora estoy viendo de hacer otro espacio justamente para que vengan a dormir durante la noche, donde yo justamente fácilmente los pueda ir quitando, y en otro video se los voy a compartir. Pero antes tengo que seguir avanzando con lo que sería el proceso de montar los nuevos bancales justamente para cultivar acá. Estuvo lloviendo, realmente no pude hacer todo lo que hubiese querido hacer, y hoy también tenemos alerta, dicho, doble alerta meteorológica. Una es por vientos y la otra es por lluvia. Vení, mandarina, vení a charlar un poco con la gente. Y bueno, estuve sacando plantas, y de repente empecé a revisar lo que era la maceta Wicking Bed vieja, que en este momento ya no estaba utilizando, que lo tenía en un rincón. Así que retiré las plantas justamente para despejar esta área de cultivo. Esta maceta la voy a llevar a otro lugar. Y ahí encontré entre las maderas justamente de esa maceta quizás unos 200 caracoles, más o menos, para que se dé una idea. Entonces, teniendo elementos que les sirvan de refugio a las babosas y caracoles cerca del huerto, es como un problemita, ¿no? Entonces hay que justamente prestar atención y cerrar todos esos lugares donde se puedan llegar a meter. O sea, les gusta durante la noche meterse en lugares que son de difícil acceso, o más bien como verticales con un techito, o como pueden ver ahí, los cartones de huevo, o también lo que son las viejas tejas musleras. No sé si sabían que le dicen musleras las coloniales, porque se montaban antiguamente y se hacían en los muslos, ¿no? Así que tenían esa forma justamente de muslo, por eso se las conocían como musleras. ¿Qué pasa, mandarina? Bueno, ella no aplica ningún control porque ella no come caracoles, así que te vamos a tener que reemplazar por dos patos. Se va mandarina, entran patos.
Otro elemento que recobra vida ahora en la primavera es el estanque. No sé si se podrá llegar a observar, pero este año las carpas están realmente enormes y tenemos una gran colonia de ranitas que durante la noche están cantando. Voy a hacer un zoom ahí si se puede ver. Ahí tenemos una carpa que está media asomada y esa no es la más grande, hay unas que realmente son gigantes y son aproximadamente unas 15 en este momento y que se nota que disfrutan bastante del hecho de que haya despejado justamente un poco la cantidad de plantas en exceso que teníamos acá en el estanque. Así que bueno, de a poquito se van a ir acercando. Hoy hace un poco más de frío, así que están un poco más inactivas, pero ya están pidiendo de comer y eso justamente es importante. Y tenemos un invitado frecuente acá en el estanque, y es el venteveo que se pone justamente en las ramas de este arbolito y que baja rápidamente y se lleva o algo de la comida de los peces o alguna madrecita que es un pez que está justamente en ese estanque para controlar la población de mosquitos. O sea, en este estanque no hay mosquitos. Así que bueno, es otro elemento que se suma justamente a esta montaña rusa de la primavera, que tiene que ver con el mantenimiento. Y este mantenimiento más que nada es poder mantener a los peces con vida, en este caso particular, que por ejemplo con lo que son las madrecitas no pasa nada porque son peces que soportan bastante bien lo que es el calor y el agua como un poco anóxica, o sea, con falta de oxígeno. Sin embargo, la carpa, más allá de que lo puede soportar, es un ser más grande, así que consume bastante más. Y cuando, o sea, más oxígeno. Y cuando de repente empieza a subir la temperatura, empieza a descender el oxígeno disuelto en el agua. Así que hay que revisar que los primeros años tengan justamente el oxígeno suficiente y esto se puede dar con bombas oxigenadoras, que de hecho tengo una, aunque el año pasado, como el estanque ya está mucho más maduro, con la cantidad de plantas oxigenadoras justamente que tiene, logramos casi no tener que usarlo. Así que eso también es un síntoma de madurez y es un poco lo que también les quiero compartir en este video. Lo que tenemos que tratar de lograr es que nuestro espacio sea abundante pero de bajo mantenimiento también, porque si no, si todo el tiempo tenemos que estar fijándonos en todo, en las carpas, los hongos, la huerta, el techo y todas las cuestiones en general, llega un punto que podemos colapsar, porque no siempre estamos con el mismo nivel de energía. Hay veces que no tenemos energía para hacer las cosas, hay veces que es puro entusiasmo y después eso puede llegar a decaer. Entonces lo que tenemos que lograr en algún punto es que nuestro diseño se estabilice, que se vuelva como más natural y más llevadero, porque si no, en serio, las primaveras son como muy vertiginosas. Y es por eso que estoy trabajando en este nuevo huerto, acá en el frente de la casa, y basándome en otras experiencias de otras personas bien documentadas, las cuales han podido lidiar justamente con estas problemáticas, quizás mismas que tengo yo, en climas más bien tirando a fríos, en mi caso este empleado oceánico. Y para los que se preguntaban cómo está la papa, que la otra vez estaba creciendo en el bocashi, al final la dejé, como les dije. No tengo apuro ahora de trasladarla porque, nada, todavía me queda trabajo por delante. Así que la dejé, así seguimos aprendiendo de esta linda papita que tenemos acá. Y el bokashi en este momento viene bien, está caliente. De hecho, lo que me gusta es que de repente agarro esta cosa de fierro, que tendría que estar fría justamente por la época del año, y está calentito, es como que se calienta todo el fierro. Y hoy no lo voy a dar vuelta y lo tengo bien protegido justamente por este tema de que tenemos doble alerta meteorológica. Así que es probable que para cuando publique este video estemos en medio de la tormenta. Así que ahí tienen algo para disfrutar en el medio de la tormenta. La primavera es una estación como un tanto particular y en realidad todas las estaciones son como bastante particulares y va a depender mucho de la zona. Hay gente que se ata mucho a lo que son las fechas, ¿no? Es como que el 21 de septiembre es la primavera y trabajar de esa manera no vendría a ser la más correcta si tenemos un proyecto que está justamente vinculado a aspectos que tienen que ver más que nada con la naturaleza. Entonces, como ya les dije con anterioridad, es importante prestar atención a las señales que tiene cada uno en la primavera. En este caso estamos hablando de un árbol nativo, un arbusto en realidad nativo, es la chirca blanca, que ya tiene justamente todas sus flores
y está súper, pero súper florido. Coincide con un montón de otras floraciones, pero este es un arbusto nativo, entonces nos da más idea de lo que es justamente local, lo que es de acá. Son señales de seres que habitan este espacio quizás desde hace millones de años. Entonces, tener en cuenta estas plantas en particular siempre va a ser una buena señal. Cuando un arbusto florece, en este caso, significa que las abejas o los insectos polinizadores van a estar más activos, y tengamos en cuenta que la mayoría de estos insectos requieren justamente características climáticas específicas, por lo general más calor. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que ya sabe que justamente se viene el calor y que hay muchos insectos que van a estar disponibles para poder venir a polinizar. Como dije, en el techo vivo, en este momento no hay abejas porque hace frío, está todo muy húmedo, así que el polen quizás no vendría a ser de buena calidad en este momento porque se mojó absolutamente todo. Y también tenemos el pronóstico de la tormenta. Y la naturaleza sabe, los bichos saben. En este momento capaz que están preparando algunas cosas, cerrando algunas compuertitas o reforzando los nidos. Vaya a saber qué especie esté haciendo qué cosa en este momento, ¿no? Incluso también las aves, aunque son por supuesto un poco más resistentes. Pero estos son los signos de la primavera que tenemos que prestar atención y en los cuales en algún punto nos tenemos que empezar a acoplar si lo que queremos justamente es vivir en un entorno natural. Y ahora aparecen otras flores y otras que quizás tengan que ver más con lo que uno desea justamente para el jardín, y podría estar todo el video mostrándole lo que estoy viendo en este momento: los romeros en flor, las lavandas en flor, las retamas enanas en flor, la retama grande está en flor, la chirca blanca está en flor. O sea, hay un montón de plantas. Bueno, ¿cómo se llama? La ruda está en flor, aunque está en flor todo el año. Pero acá aparece una de las favoritas mías y es el jazmín chino, que me encanta su aroma, su fragancia. Es algo que me lleva a mi infancia y en este momento está acá adornando justamente una planta a un lateral y la otra al otro lateral de la puerta del invernadero. Así que cada vez que entro y salgo del invernadero siento este aroma que realmente es algo maravilloso y que a mí en lo particular me gusta mucho. Acá tenemos otra señal, las manzanillas creciendo, tenemos las caléndulas y hay un montón de flores que en este momento se están activando. Por acá tenemos los alelí, que estos alelí atraen muchísimas abejas y es muy divertido ver las abejas cómo se meten ahí adentro y se les ve solo la cola. Así que es una planta que realmente les gusta mucho, aunque también les gusta a mis gallinas, así que tengo cuidado justamente porque se las comen. Empiezan a brotar las mentas, hacer esquejes es más simple y al mismo tiempo el cañaveral empieza a mostrar sus nuevos brotes, que de hecho estuve sacando cañas. Es un buen momento este porque la tierra todavía está húmeda, entonces puedo sacarlas y me ha llegado un rizoma hasta por acá. O sea, 5 metros me recorrió y va a ser una de las dificultades justamente que voy a tener en este huerto, y que decidí hablar con unos amigos vecinos que tienen un rotocultivador, así que la primera tanda la voy a hacer con rotocultivador. Van a venir en unos días y voy a aprovechar justamente cuando se termine el bokashi de primero hacer un movimiento para poder sacar algunas plantas que son bastante complicadas, y ya en este momento entreverar todo lo que sería el bokashi que estuve preparando, tanto esta pila como las que tengo guardadas con la tierra. A partir de ahí ya puedo empezar a cultivar, así que si todo sale bien, en no más de 15 días ya tendría todos los cultivos pasados a tierra. Ya les muestro lo que tengo en el invernadero, pero también les quiero compartir otro elemento que se suma a la montaña rusa de la primavera, y es la casita de producción de hongos, que quizás sea el elemento que más tengo abandonado en este momento. Tiene una tanda que en cualquier momento ya me va a empezar a
dar hongos, al menos para autoconsumo en lo que es el desayuno me va a alcanzar. La verdad que no espero que sea más, porque son apenas esas 4 bolsas que están ahí y que ya están incipientes, o sea, cada vez las veo más listas y de repente una mañana te levantás y las bolsas están llenas de hongo. Y como ven, tengo bastante espacio todavía para rellenar y quizás en la semana llegue a poder encarar una nueva producción de hongos. Y esto es un elemento que, si uno le presta un poco más de atención, es bastante rendidor. En mi caso tendría que aislar mejor térmicamente esta casita para que se mantenga un poco más la temperatura, principalmente la humedad, ¿no? Porque en este momento sobra humedad y por lo general nuestro invierno es muy húmedo. Y de hecho vivimos en uno de los mejores climas de nuestro país, acá en Sierra de los Padres, en provincia de Buenos Aires, cerca de la costa, para lo que es el cultivo de hongos comestibles y hongos en general. Así que es una muy buena opción. Hay lugares mejores, por supuesto, un poco más cálidos, pero la constancia en la humedad que tenemos acá es realmente espectacular. Bueno, ahora sí, vamos al invernadero y les comparto un poco cómo viene todo. Bueno, y este es el invernadero productivo de nuestro proyecto. Y cuando digo productivo es porque está justamente pensado para producir alimento durante todo el año. Principalmente lo que cultivo acá durante el invierno y el otoño y parte de la primavera son verduras de hoja. En este momento estoy consumiendo, por ejemplo, los repollos que me están manteniendo perfecto todo lo que es la ingesta de vegetales en mis almuerzos. Yo soy una persona que no cena desde hace años. Tengo un almuerzo como bastante potente, una merienda como tranquila y un desayuno, digamos, como generoso, aunque mi comida principal es el almuerzo. Así que durante el almuerzo me gusta tener alguna verdura de hoja y en este momento, insisto, la que tengo disponible, más allá de lo que tenía fuera de algunas acelgas, algunos kales y algunas que otras silvestres, como la cerraja, por ejemplo, que las podemos agregar en ensalada. Alguna que otra lechuguita, pero principalmente estos repollos que ahora voy a cosechar una porque ya es lo que vamos a consumir hoy al mediodía. Me falta un espacio para poder hacer de forma más cómoda todo lo que son los plantines y ese espacio o lo voy a hacer bien pegadito al invernadero aprovechando una de sus paredes o voy a hacer un pequeño hibernáculo que va a ser principalmente para plantines para al mismo tiempo no tener el descontrol que tengo ahora, esta desorganización que yo termino entendiendo, pero que realmente prefiero ahorrármela porque tengo plantines por todos lados y al mismo tiempo los tengo que disponer de tal forma que no sean atacados por babosas y caracoles que durante la noche puede ser que ingresen acá. Entonces, por ejemplo, ya he perdido una berenjena, la otra la han atacado. Entonces son cosas que realmente no tengo ganas de andar perdiendo porque cuando empecé los plantines por supuesto que si quería tener 10 berenjenas, en realidad quería tener 15 o 16, terminé haciendo 20, pero no puedo perder muchas más, porque si no, cuando llego al verano voy a tener menos plantas de las que había planificado. Y acá lo que es la organización, la planificación y todas esas cosas son muy importantes, porque si nosotros no tenemos planificado las cosas de antes, es muy difícil poder llegar a tener una temporada abundante o vamos a tener que gastar mucho más dinero porque en vez de comprar semilla o plantín chiquitito, vamos a tener que comprar plantas grandes. Y la planta grande ya es cara, por eso es importante planificar. Y vamos a ir de izquierda a derecha. En esta ventanita, bien en el borde, tengo alcauciles. Y los alcauciles van a ir afuera, en los bancales. Son de crecimiento bastante rápido en esta época y por supuesto lo que vamos a buscar de consumir es su flor. Acá en este primer bancal, como ya les mostré en un video anterior, tenemos las lechugas y entre las lechugas tenemos remolachas y entre las remolachas, creciendo a la vez que las lechugas, tenemos rúculas que podemos observar acá. Ahora, ¿qué sucedió con las rúculas? Las rúculas se las puede ver ahí con la hojita un poquito más amarillita, ¿no? Estamos hablando de que tienen un poco de clorosis. La clorosis es cuando no pueden hacer bien lo que es la clorofila. Entonces en vez de tener un verde fuerte, tienen como un color un poco más amarillito. Y esto está relacionado al pH justamente de la tierra, que en este caso está un poco más alcalino.
no hay ningún problema. Un poquitito de riego con agua con un poquito de vinagre para acidificar un poquitito y se soluciona el problema. Y de hecho se soluciona muy rápido porque es una planta de crecimiento muy rápido. Así que son cositas a estar atentos y tiene que ver con que últimamente no estoy usando tanto el reservorio, sino que cuando estuve regando las plantas para establecer justamente los plantines y las semillas, estoy usando mucha agua de pozo que es más bien alcalina. Entonces tengo que empezar a regar con agua de lluvia, así que tengo que prestar más atención a lo que es la recolección de agua de lluvia para el riego de los plantines del invernadero. Así que es un poco el aprendizaje que me estoy llevando en este segundo año de cultivo en este invernadero, que es tan particular justamente porque tiene macetas autorregantes tipo Wicking Bed, que tienen un reservorio de agua por allá abajo. Después acá tenemos repollos, en este caso son todos repollos blancos, también van a ir en exterior y por suerte no han tenido ningún ataque de babosa, caracol ni nada, aunque en mi caso los repollos son muy atacados por hormigas, que en este momento no las veo muy activas, pero son unas plantas más atacadas por hormigas. Ahí tenemos algunas arvejas que también van afuera. Y el segundo bancal, ya es el que voy despidiendo porque me queda este repollo de acá, ese repollo de allá que está grande y estos dos que voy a ver si los dejo. Yo calculo que sí, porque puedo cultivar tranquilamente en esta franja, aunque tengo que empezar a revisarlos, porque como estuvo subiendo la temperatura, no sea cosa que ya se estén yendo a flor. Entonces tengo que revisar justamente que se esté formando la cabeza del repollo. Y si veo que no se está formando la cabeza del repollo, es cuando digo, bueno, tengo que descartar. Todavía no veo señal, pero si esta planta se va a flor, realmente no me interesa, entonces se va y las gallinas por supuesto que la van a aprovechar. Y antes de finalizar el video voy a cosechar ese repollo que tengo ahí. En este caso tengo un montón de flores para el jardín, son todos crisantemos. Acá tengo espinaca de Nueva Zelanda. Esta es una planta que crece muy bien a la sombra, así que ya está terminando como su etapa acá de invernadero y me la tengo que llevar a un lugar que crezca en la sombra. Y entre medio de los repollos tirar algunas remolachas, algunas rúculas como para tener. De última, son plantas que se pueden repicar, o sea, el trasplante lo soportan muy bien. Acá tengo un montón de plantas nativas, en este caso es Zen del Campo, y un montón de tomate que me está creciendo entre los Zen del Campo, aunque no son tomates que quiera y ya sé qué tomate es, son tomates cherry de una de las macetas que estaba por acá, que algunas semillas se han pasado por esto, porque de repente me crece un tomate, se me cae a la tierra, lo dejo ahí y las semillas empiezan a brotar. Bueno, en este tercer bancal tengo lechuga, o sea, fíjense que en este momento yo ya puedo sacar lo que sería de a hojitas de lechuguita. Si quiero comer lechuga, ya puedo comer. Y lo que es en invernadero, cuando empieza a hacer calor, las lechugas de color verde claro son las recomendables y las lechugas más oscuras, como la morada, no son las recomendables porque rápidamente se van a semilla y sufren mucho el calor. Y tiene que ver justamente con el color de la hoja. Los colores más claritos se calientan menos y los colores más oscuros se calientan más, entonces se terminan como cocinando. Después acá tenemos, como ven, las arvejas o chícharos que ya están empezando a crecer, así que en muy poco tiempo esto es como exponencial. Una vez que agarra viaje, le dan con todo. Y acá tengo un kale que creció voluntario, pero lo dejé porque realmente es una verdura que es muy rica y vendría a ser el primero que estaría creciendo en invernadero y lo estoy observando a ver cómo crece justamente en este invernadero, a ver si es un cultivo que es potable o no es potable. Por ahora viene pasando la prueba 10 puntos el kale dentro de lo que es el invernadero. Más que nada las macetas Wicking Bed. A ver si reconocen esta planta que está acá. Es casi invisible. A ver ahí. Son espárragos. Son invisibles a la cámara. Bueno, son espárragos de semilla que han brotado un montón. Y estoy dejando un poquitito más, justamente a ver si sale alguno más. Pero ya los voy a pasar a maceta. Y el año que viene seguramente ya los pase directamente a tierra.
Luego acá tenemos un repollo. Este ya está para cosechar. Ese de ahí ya me lo comí. De hecho es el anterior que me comí, que estaba bastante más grande. Y ese que está ahí también lo voy a tener que levantar porque esta maceta ya está. Ahora, por suerte, en otro episodio les había comentado que las arvejas venían lentas. Listo, se solucionó. Ya están empezando a crecer fuerte de nuevo, así que claramente van a empezar a ocupar más espacio. Y esa es la última lechuga grande, aunque acá voy a resetear todo y quiero probar cúrcuma. Así que vamos a ver cómo viene la cúrcuma acá dentro del invernadero. Y acá ya tenemos las berenjenas, como pueden ver. Bueno, salvo un pimiento acá. Acá tenemos berenjenas, todo esto que está acá berenjenas. Y esta es la que me comió el caracol. Y esta también, pero por lo que veo está empezando a rebrotar. Así que bueno, por suerte no perdí ningún plantín. Pero ¿por qué no perdí? Porque vine a la noche con la linterna y lo encontré. Porque si no, me hubiese comido todo y te destrozan todo, no te dejan nada. Después ya tenemos los tomates acá, que son los que van a ir afuera. Tenemos algunos cherry, un tomate rey sol. Todas estas semillas me las dio mi amiga Luz. Así que vamos con esa. Y algunos tomates más. En este caso tenemos un cherry, que es el cherry gigante, que me creció el año pasado. Es esta planta que está acá, esta planta que está acá. Y algunas plantitas que también están creciendo acá en este bancal, que ahora les voy a hablar en particular. Y acá tenemos un montón de remolachas. Por acá abajo tenemos pimientos y acá se van dando cuenta el por qué necesito un invernadero más para lo que son plantines. Y más tomate, que este es el Tinguela, otra variedad que me dio mi amiga Luz. Al menos las tengo separados por nombre, porque si no, imagínense que después me pierdo. Aunque el cherry del común es fácil de identificar, pero entre variedades de grande o variedades de cherry ya no. Bueno, y acá tenemos más pimientos. Y acá, como siempre digo, en la permacultura la observación es importante y la observación respecto al crecimiento de la zanahoria ha sido realmente desafiante y hay un principio de actitud que es ir solo donde estás invitado. Hay otro que es el problema es la solución. Hay otro que dice que hay que ir a favor de la naturaleza y no en su contra. Entonces voy a desistir este año de cultivar zanahoria acá porque no me han dejado nada nuevamente. Y lo que he visto durante la noche es que hay unas babosas muy pero muy pequeñitas. Ya no son las babosas grandes, son unas muy pero muy pequeñitas que le prestan especial atención a los brotes de zanahoria. Sin embargo, fíjense que las rúculas, al ser como de un crecimiento mucho más explosivo, son un poco comidas, pero perduran. Y empiezan a crecer ya los tomates y las acelgas y por supuesto también las remolachas. Entonces el aprendizaje principal en este bancal, que es distinto a otros, porque donde tengo los repollos en este momento, por ejemplo, no he visto mucha babosa, mucho caracol, pero en ese sí. O sea, en el verano de hecho hubo un montón y son como microclimas, como cada maceta está individual, sí se conectan por el agua, pero están individual. Durante este tiempo vi como que tienen también sus problemas particulares, como que cada una es un mundo. Y eso por supuesto que multiplica también mi aprendizaje, porque son como 6 escenarios distintos, con distinta luz, con distinta humedad, con lo que sea, porque el sistema vermipónico al que está conectado de distribución de agua, a veces tiran más agua a una maceta que a otra y son cosas que tengo que ir solucionando. Y es por eso que todavía no les traje más contenido de vermipónico, porque todavía estoy pensando alternativas como para ir solucionando estos pequeños detalles de distribución de agua. Cuando ya lo tenga un poco más parejo seguiré comentando, pero sigo con esta parte de observación de lo que va bien en mi invernadero, en mi clima, ¿no? Y es acá donde, para no subirme a la montaña rusa de la primavera y volverme loco, digo, bueno, ¿qué es lo que me funciona bien y que siempre me funcionó bien acá donde vivo? Y yo digo, honores a la remolacha, honores a la selga, honores a los repollos, honores a las lechugas, honores a los puerros, porque los puerros sí son comidas por las hormigas, pero no por los caracoles. Al puerro le pasan de costado. Vos podés dejar una plantita de puerro chiquitita así,
Ni pelota le dan los caracoles, pero ni un rastro de baba vas a ver. Pero le pones al lado una selga, le gusta más, aunque la selga le va a costar mucho más matarla, por supuesto, ¿no? Y bueno, sí hay un problema con las babosas y caracoles en lo que son los repollos porque se meten entre las hojas y es ahí donde podemos llegar a tener más problemas, ¿no? Entonces, se trata de poder identificar cuáles son los puntos fuertes justamente dentro del proyecto. La zanahoria el año pasado me funcionó muy bien, pero fue el primer año justamente de cultivo en el invernadero, así que no tenía ninguna plaga o bichito establecido. Este año sí tengo, entonces tengo que ir revisando, a ver cómo puedo ir solucionando y por supuesto siempre sin utilizar venenos. Y esa es parte del aprendizaje lindo, ¿no? De decir, che, tengo un desafío, ¿cómo puedo ir solucionándolo? Y ahora en el sexto y último bancal del invernadero tenemos más arvejas, chícharos, tenemos por acá una perdida, un alcaucil, una alcachofa. Tenemos más lechugas, fíjense qué bonitas estas lechugas, son preciosas realmente. Y tenemos rabanito, y fíjense qué ridículo, por favor. Está creciendo el rabanito ahí. Me encanta, me encanta. También están creciendo pastos, están creciendo tomates. Es como que esto en 15 días ya está incluso para sacar plata entera casi, porque está, o sea, la primavera tiene esto, empieza a levantar la temperatura, empieza a aumentar todo y todo empieza a crecer como muy pero muy rápido. Aunque sí, fíjense que me sirvió bastante de cebo, porque acá lo atacan los bichos bolita también, pero aguantan. Son plantas que a pesar de tener estos bichitos, aguantan un montón. Y eso es importante. ¡Chachán, chachán! ¡Chananán! ¡Jo, jo! ¡Qué cosa! Ahí va. Un caracol por acá. Que ya lo saqué. ¡Repollo! Bueno, todo esto se lo voy a dar a las gallinas. A ver. ¿Quién es más cabezón? El repollo natural. Más o menos 4 días de comida, fácil. Lo que me gusta justamente de este cultivo, que en invernadero se va muy bien porque casi no tengo problema de plaga. Ahí, como podemos ver, sí, comí un poquito el caracol, pero una vez que la planta es grande, al menos lo soporta bastante. Aunque sí tengo que decirles que si no controlan las babosas y los caracoles, lo que sucede es que se empiezan a meter justamente entre las hojas y te hacen un desastre. Entonces, al final termina siendo una casita de cultivo de caracoles y no se los recomiendo. Pero realmente es una fuente de fibra muy importante, de calcio muy importante. Y ahí va. Listo. El resto todas las gallinas. Ahora se los llevo. Y acá tengo una linda cabeza que es bastante densa, bastante pesadita. Y unas recomendaciones. Fíjense, ven que acá está como chatita. Bueno, si ustedes ven que se empieza a poner en punta, es justamente que ya se está yendo a flor. La van a poder comer igual, por supuesto, pero de este tamaño y con esta forma les va a durar mucho más si lo guardan en la heladera, incluso afuera, aunque mejor en la heladera, les va a durar mucho más. Pero si ya está como en punta, como algo para consumir casi inmediatamente. Y por supuesto que con esto pueden hacer conservas chucrut. Nunca hice chucrut, así que es una de las pendientes que tengo. Me gustan las conservas, me gusta hacer un montón de cosas, pero siempre como que el chucrut lo compré. Pero creo que voy a poder hacer. Así que bueno. El repollo para la ensalada. No gana nadie. Darle un buen mordisco. Como ven, la primavera también tiene esta parte caótica, esta parte de
mucha emoción, esta parte donde decís, ya tengo casi todo listo, los bancales, es una parte también de ansiedad, es una época donde también nos invita a salir mucho más, a conectarnos con el sol, con la vitamina D, con el ejercicio, con las salidas, con esas nochecitas de fogón, tomándote una cerveza quizás, o sea, momentos que uno a veces espera durante todo el año, aunque también rescato mucho la importancia de, en algún punto, como cuando tenemos los excedentes, que ya hablaremos de los excedentes de la cosecha de verano y uno hace conserva justamente con esos excedentes, es importante también para quienes están entrando ya en lo que es el otoño y lo que sería el invierno, guardarse un poquitito de primavera, guardarse un poquitito de verano y seguir haciendo esas actividades. Nosotros acá vivimos en una zona muy húmeda, muy fría y así todos nos juntamos a hacer ejercicio con los vecinos. O sea, lo hacemos igual. Por supuesto que cuando hay lluvia, me están trayendo abundancia, vení, 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 trae esa abundancia. Cuando nos juntamos con los vecinos y eso, por supuesto, un día de mucha lluvia, mucho viento y bueno, ¿qué va a hacer? Nos guardamos, pero hay que moverse. Y acá me trajeron, ¡vamos! No estamos. Las abundancias de la primavera. Ya no estábamos quedando sin maple. ¡Vamos todavía! Muy bien, Aldanita. Hago negocios, buenos negocios. Buenos negocios, muy bien. Bueno, ya tenemos maples para sostener la abundancia, que esa es otra. Y como para despedirme un poco, como les digo, es importante quienes entramos en la primavera y en esta alegría, trabajarla, sostenerla y cultivarla. Eso es muy importante, aprovechar estas épocas de montaña rusa de emociones. Y para los que se están despidiendo ya de toda esta abundancia, que puedan conservarla justamente para su interior y que sigan haciendo cosas. Son momentos también de lectura, de introspección, de diseño, de planificación y todas esas cosas para que cuando llegue nuevamente no se encuentre así con todos. Y ya para terminar el video me gustaría reforzar un poco esta idea de lo que aprendí durante el invierno, durante el otoño y las cosas que veo que me han funcionado bien y poner en valor justamente estas plantas que están siempre. Vos decís, no, pero la zanahoria y la zanahoria. Y bueno, la zanahoria hubo una siembra, hubo una resiembra, no se dio, pero la selga me decía, hola, acá estoy. La remolacha, acá estoy. El hinojo, hola, ¿qué tal? Acá estoy. La lechuga, hola. Repollo, hola. Y el tipo mirando la zanahoria. Es como que tenemos la zanahoria acá adelante. Y no es que no se da bien en mi clima, la zanahoria acá se da perfecto. He tenido años de cosecha de zanahoria abundante, pero este año la naturaleza maestra me dio una gran lección. Así que nada, yo realmente lo agradezco y lo sumo, por supuesto, a la bitácora de aprendizaje. Pero esto me sirve justamente para valorar aquellas plantas que siempre están diciéndote, hola, acá estoy, no te traigo ningún problema y me puedes seguir cultivando en la primavera y en el otoño y en el invierno y en el verano y quiero seguir estando con vos. Entonces, nada, buscando justamente el que perduren. Y por supuesto, no olvidarnos de cultivar tomate, papa, batata y todas estas plantas que quizás son un poco más abundantes, que son muy nutritivas también y que en el caso, por ejemplo, de la papa, de la patata, son alimentos más bien calóricos que también es importante, por supuesto, dependiendo de la alimentación que lleves adelante. Así que bueno, fue un video medio primaveral, justamente así como una especie de montaña rusas de cosas que les quise compartir, pero es un poco la energía que tengo en este momento. Estoy como muy inquieto, como que quiero hacer, como que quiero que venga el rotocultivador, quiero hacer el bancal, pero bueno, tengo doble alerta meteorológico, ya dejé tapadito el bokashi y es un poco la energía también que hay que aceptar. Es la temporada también de las tormentas. Tenés un día divino, perfecto y de repente plum, 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 tormenta, sacudida, granizo y te quedas así tipo, ¿qué pasó? Primavera. Y ahora sí, me despido. Muchísimas gracias por ver nuestros videos y espero que te siga gustando esta serie de la mini granja porque a mí realmente me tiene muy contento. Un gran abrazo y hasta el próximo video. Chao, chao.